Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy, jueves 9 de marzo. Y como habíamos quedado, tenemos un tema especialísimo, que es el tema de la resurrección de Jesús. Pero antes de comenzar, quisiera por favor que alguien de ustedes hiciera una oración inicial, algo sencillo. Puedo leer una que tengo acá, dice oración del día jueves 9. Claro, Marcela, adelante, gracias. Amado Dios, hoy me acerco a ti para decirte que nunca me cansaré de darte las gracias por todas las bendiciones y los hermosos regalos con los que tú colmas mi vida. Tú eres un Dios bueno, grande y misericordioso, y a cada instante puedo sentir tu maravillosa presencia. Señor, hoy más que nunca te pido que me guíes y nos guíes y nos protejas, pues tú conoces nuestra vida, nuestros anhelos, nuestros temores y también nuestras necesidades. Susúrranos palabras de fuerza y sabiduría. Tómanos de la mano y llévanos por aquel camino que debemos seguir. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muchas gracias, Marcela. Vamos entonces a comenzar nuestra reunión de hoy con el tema anunciado, que es la resurrección. Y sobre esto, miren, vamos a dedicar la reunión entera. Para que no nos pase lo del jueves pasado, ya aprendí yo mi propia lección. Entonces la reunión va a ser mucho más guiada, no dejarla tan suelta que de repente hay silencios. Entonces va a ser una reunión más guiada. Y como primer punto quisiera plantearles algo que una hermana consultó en el WhatsApp. Como la consulta fue por WhatsApp, digamos que la mantenemos anónima, ¿no? Pero es una consulta de una hermana en nuestro grupo. Se las puse, dice así. Y esas son las palabras de ella. Dice, como Jesús tenía dos naturalezas, ¿no? Hasta ahí la divina y la humana. Entonces dice, los evangelios sinópticos lo presentan en su naturaleza humana y Juan lo muestra en su naturaleza divina. Y ella misma en su consulta dice, ¿es correcto? El tema me pareció interesante, bien planteado, y yo le dije en el WhatsApp, gracias por el tema, vamos a compartirlo todos, y empezamos con eso el jueves. No valía que le conteste solo a ella, ¿no? Entonces, hermanos, a ver, ¿qué comentarían de esto? Les digo, parece un tema simplón, pero no tiene nada de simple. Es una buena pregunta. Y como siempre les digo, nosotros en el prepararnos, en el fortalecer nuestra fe, tenemos que prepararnos también para tener respuestas a los hermanos que nos consulten. Y esta es una consulta que bien podría saltar. Entonces, ¿quién se anima? Ahí veo la mano de Augusto, pero yo te pediría gusto que todavía no. O sea, porque si das la respuesta y conociéndote, se acabó la discusión. Lo que yo quisiera es abrir la discusión. Y que hayan hermanos quizá, no sé si me entienden, no, hermanos que puedan no tenerla tan clara. Esa es la idea. Y luego ofrezco formalmente, le doy la palabra a Augusto, que seguro que tendrá una posición bien madura. ¿Podría decir algo? Claro. Yo digo, sí, tenía las dos naturalezas, porque desde el momento en que se encarna en un ser humano y nace de un ser humano que es la Virgen, tenía la naturaleza humana.
y era divino porque Dios, a través del arcángel San Gabriel o del Espíritu Santo, lo pone en el vientre de la Virgen, o sea, concibe a través del Espíritu Santo. Es una cosa bien simple, pero no sé, es con lo que puedo comenzar, digamos. Sí, gracias. Sí, sí, es la idea. Es la idea. Entonces, tú, Marcela, nos recuerdas para todos que la naturaleza de Jesús es a la vez humana y divina. Y en eso estamos todos de acuerdo. El que no, plantéelo para ver si lo podemos ayudar. Pero eso sí es un tema clarísimo. Eso es parte de nuestra fe, esencial. Jesús es a la vez Dios y es hombre, es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero de ahí podemos desprender lo que afirma esta frase, que los sinópticos, ¿recuerdan los evangelios sinópticos cuáles son? ¿Se acuerdan Marcos, Mateo y Lucas? Esos tres evangelios presentan a Jesús en su naturaleza humana y Juan presenta a Jesús en su naturaleza divina. ¿Es correcto? Dice la hermana. Para comentar. Sí, Juan, adelante. Desde tiempos antiguos, pues, había la discusión de estas dos formas o dos naturalezas, tanto humana como divina, que inclusive existieron corrientes filosóficas que aseguraban pues que tanto la naturaleza humana que tenía Cristo estaba separada, o Jesús estaba separada de la naturaleza divina, porque decía, bueno, tiene naturaleza humana porque proviene del vientre de una mujer humana. Entonces hubieron corrientes en las cuales profesaban esto, que no estaban unidas, sino que estaban separadas. Pero finalmente lo que muestra Juan es esa unión, ¿no? Es esa unión que en uno solo, es el poder divino, ¿no? Que tiene Jesús, y a la vez naturaleza humana, porque vino en este mundo a estar presente con nosotros, a formar parte de nuestro mundo y en su omnipresencia, ¿no? Prácticamente como una fusión, ¿no? Como una estructura única. Ya. Juan, entonces, a ver, te he seguido, pero entonces, ¿cómo lo resumes? La pregunta final de la hermana, ¿es correcto? ¿Qué respondemos? De acuerdo con tu argumento, que está muy bien armado. Sí, Juan, ¿qué le dirías a la hermana? ¿Es correcto? Activa tu micrófono, Juan. Sí, sí, sí. Sí, a mi parecer, de acuerdo a lo que he leído, o sea, y a la importancia que le da, la precisión que le da Juan, me parece correcto lo que afirma la hermana. Ya. Gracias, Juan, gracias. Entonces, levantamos el debate, ¿no? ¿Alguien más? Miren, el tema es picante. Rubén. Sí, buenas noches con todos. Bueno, los cuatro evangelistas muestran la identidad de Jesús. O sea, no solamente Juan, porque los cuatro evangelistas hablan de un Jesús que es 100% humano y 100% divino. En el pasaje en Marcos, por ejemplo, en el pasaje donde Pedro, cuando están con sus discípulos, Jesús le dice pues que en Cesarea de Filipo, donde pues, Jesús pregunta, ¿no? La gente, quién cree que soy yo?
y le dicen que es pues un profeta, el otro profeta, y después les preguntan a ustedes, ¿no? A los discípulos ya, ¿y ustedes quién creen que soy yo? O sea, está preguntando por su identidad. Y Claro. Pedro le dice, pues tú eres el Hijo de Dios vivo, ¿no? Entonces, así en los otros evangelistas sinópticos también la identidad de Jesús se muestra, ¿no? Como hombre y como Dios. Ya, entonces, Rubén, perfecto. A la pregunta que hace la hermana, ¿es correcto? Tú dirías Incorrecto. incorrecto. No. Mira, interesante. Miren qué bonito dialogar. Y dialogar con mente abierta. Porque Juan comentó y finalmente es correcto. Rubén comenta y dice, no es correcto. ¿Se dan cuenta cómo hay lugar para el diálogo? No digo el debate, no digo la discusión, pero un poquito de diálogo de manera que tengamos todos juntos una respuesta. ¿Puedo? Sí, perdón, tu nombre acá un ratito para poner, dice iPhone, pero ¿quién eres? Rita Pérez. Rita, a ver un segundo. Sí, adelante Rita. Pero como dicen, como Jesús tenía dos naturalezas, los evangelios sinópticos lo presentan en su naturaleza humana y Juan lo muestra de su naturaleza divina, ¿no? Es correcto. Yo creo que es así, así es porque los sinópticos no dejan de mostrar la parte divina de él, ¿no? Solo que Juan se centra más en su divinidad, en su amor que le tiene a Cristo, ¿no? Desde Ya, la pero esencia entonces, de un Dios de amor. claro, Rita, pero Yo creo que sí, entonces, ¿cuál sería es correcta la afirmación o no es correcta? sí es correcto. Sí es correcta. ¿Mm? Mira, ya tenemos no, tenemos quienes dicen que sí y Rubén que dice que no. Yo como ¿Alguien más, nueva a ver, pues, alguien más pero para reforzar la idea? ok, gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Aprovechemos de expresar nuestras ideas. A ver, Para, Augusto, perdón, Luisa. para mí, tanto en los evangelios sinópticos como en el de Juan, se expresan ambas naturalezas, la humana y la divina. O sea, nuestra hermana Luisa nos dice que están las dos naturalezas. En ese Ujú. sentido, No es correcto. no es correcto. Ya ven, ya tenemos posiciones de un lado y del otro. Y está bien, vamos aclarando. Manuel Pablo, Sí, de repente una acotación, ¿no? Nosotros si leemos, porque, bueno, como digamos, hacemos una Tiene que estar interpretación estos dos para no. integrativa Así, de las Sagradas Escrituras, una interpretación extensiva o una interpretación teleológica que lleva a una finalidad. Entonces encontramos que hay relación respecto a la naturaleza divina, no solamente en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Poblado o Antiguo Testamento. Porque si vemos en el libro de Isaías, ¿no? Ahí pregona que van a ser el Hijo de Dios, llamado Emmanuel, que se traduce Dios con nosotros. Entonces, prácticamente ya el antiguo poblado o Antiguo Testamento nos anunciaba que iba a llegar pues el Hijo de Dios, o sea que no era naturaleza humana solamente, sino naturaleza divina. Entonces, en una interpretación integrativa de las Sagradas Escrituras, tenemos que estar presente también, ¿no? Pero en Juan, digamos, hace más alusión a esa naturaleza divina, ¿no? Y ahí está, digamos, la esencia de lo que es la naturaleza divina de Jesús en el Evangelio de San Juan. Lo puntualiza, lo resalta, ¿no? En eso quería dar el alcance.
Ujú. Pero te reafirmas en tu respuesta, ¿no? No es Claro, correcto, no es me- correcto. claro, me reafirmo en el sentido de que digamos, es en Juan donde se resalta y da una extensión, digamos, una explicación más cabal de la naturaleza divina de Jesús. Perfecto. Gracias, está claro. Entonces, a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más, hermanos? Juliana, por favor, el que no va a participar, cierra su micrófono porque se mete un ruido bien feo. A ver, entonces, teníamos a Augusto que había pedido la palabra y lo dejé para el final. A ver, Augusto, adelante, por favor. Bueno, yo creo que según cómo se presenta la pregunta aquí, que dicen que, no dice que, en la pregunta no se dice que se centra más ni nada de eso. Aquí como le dice que los sinópticos presentan su naturaleza humana y Juan lo muestra su naturaleza divina. Esto sería incorrecto, según cómo se presenta la pregunta aquí. Dado que en todos los evangelios se muestra la persona divina de Jesús con sus dos naturalezas, la humana y la divina. Está en todos los evangelios porque desde los milagros o desde que Jesús en los evangelios sinópticos se presenta como el Hijo del Hombre de la profecía de Daniel, o sea, ahí está denotando su divinidad, ¿no? Es cierto que Juan puede centrarse un poco más en explicar la naturaleza divina, sobre todo en la introducción del Evangelio. Vemos que él existía desde un principio, incluso antes de toda la creación, como el Verbo encarnado. Pero se presenta en todos los evangelios según cómo se presenta la pregunta, sería incorrecta. Bien, gracias, Augusto. Ya ven, mi intuición funcionó, ¿no? De darle la palabra a Augusto al final y no al comienzo, porque ha dado una respuesta amplia y precisa. No podemos separar en Jesús esas dos naturalezas nunca, hermanos. Nunca, eso sería una herejía. Si estuviéramos en la época de la Inquisición, nos amarraban a un madero y nos quemaban vivos, ¿no? Y así castiga la Inquisición a las herejías, pero no estamos en esa época, estamos participando, estamos aprendiendo, no pasa nada, ¿no? Pero vamos a que nunca debemos nosotros separar la naturaleza humana de Jesús de su naturaleza divina. Van juntas, van juntas. Son parte esencial de Jesús. Entonces, dense cuenta de lo que se dice en la frase. Y por eso quise compartirla con todos, no solamente contestar a la hermana que hizo la consulta. La respuesta sería, en ese sentido, un rotundo no. Como han dicho ustedes, sobre todo Juan, Augusto, en los evangelios, en los 4 están las dos naturalezas de Jesús. Jesús verdadero hombre y Jesús verdadero Dios. En los 4. Ahora, que uno enfatice, el otro le da otro toque, otra mirada. No sé si alguien más quisiera participar. Este tema es bien importante. Perdón, un segundito. Vayan. Alejandro, sí, adelante. Sí, no sé si me escuchan. Bien. Escuché por ahí decir el hermano de que a los evangelios les gusta su debilidad, pero que no se gusta su debilidad, sino una cosa es su naturaleza humana y otra cosa es su naturaleza divina. Y es verdad, como dice el hermano, no se puede separar la naturaleza, porque las dos forman una unidad. Es un Dios y en María se hace hombre, y como hombre
vive en medio de nosotros. Solo quería eso un poco resaltar, porque no demuestra divinidad, sino que muestra su naturaleza humana que es igual a divina. Bien. Gracias, Alejandro. Mira, se ha entendido, pero ha estado entrecortadísimo, no sé si para todos, ¿no? Pero se entendió el mensaje. Y estamos en la misma línea. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? Queda claro que no podemos separar la palabra, Jesús, la naturaleza humana de la divina y decir, Marcos resalta más por decir la naturaleza. Marcos lo presenta en su naturaleza humana, Juan lo presenta en su naturaleza divina. Eso es peligrosísimo, ¿no? Emiliano. Sí, buenas noches. Buenas noches. Adelante, Emiliano. Dice que la historia del pueblo de Dios apuntaba al nacimiento del Cristo Emmanuel, Dios con nosotros. Eso sería la conclusión. Emiliano, pero ¿quién habla de Emmanuel? A ver, ayúdanos. Estamos hablando en Mateo. No. En el prólogo, Jesús recorre el mismo itinerario del pueblo de Dios. Estamos hablando desde la creación. Jesús existió, la Santísima Trinidad existió siempre, pero para afianzar su enseñanza tuvo que abajarse, convertirse en humano, pero no perdió su divinidad, siempre fue Dios. No, pero eso está en Mateo, no. En Juan, sí, ¿será? Sí, en Mateo lo tengo. Yo lo tengo en Juan, qué raro, toda otra Biblia. ¿Qué parte de Mateo estás leyendo? De verdad, Sí, lo tengo en Mateo. Antes del capítulo 1, es como un prólogo chiquito. ¿En Mateo, prólogo? Sí. Le puedo leer, ¿ah? Por favor, sí. Se refiere, creo, prólogo que a veces hay en las Biblias donde dan un pequeño resumen. Parece que se refiere a eso. Sí, un resumen. No, pero ese resumen no es de Mateo, es un resumen que algún sacerdote ha introducido. Por eso digo, yo me detengo en el ánimo de que estamos estudiando para no caer en errores, que son horrores, ¿no? Imagínate. Yo digo, en Mateo no dice nada. De repente en una Biblia que tú tienes, el sacerdote o el traductor, el editor ha introducido un texto, pero no es parte del Evangelio de Mateo. No, te digo, lo reconocería. Antes del capítulo 1 hay un pequeño trocito que habla de eso. Es que no hay, antes del capítulo 1, no hay nada de Mateo. Es un editor, un tercero, que en algún momento ha metido ese texto. Puedes leerlo, Emiliano, para salir de dudas. Lo leo. Todo. Sí. Ya. Prólogo, entre paréntesis, capítulo 1, del 1 al 4, 16, cierra paréntesis. Jesús recorre el mismo itinerario del pueblo de Dios. La historia del pueblo de Dios apuntaba al nacimiento del Cristo Emmanuel, Dios con nosotros. Su infancia lo presenta como el heredero de las promesas hechas a Abraham, el rey de las naciones, adorado por los magos. Ya es perseguido como lo será su pueblo. Juan Bautista presenta a Jesús. Su bautismo lo manifiesta como el Hijo de Dios. Y en sus tentaciones revive las pruebas de Israel en el desierto para concluir que Jesús es la luz de las naciones. Esa es la conclusión. Jesús es la luz de las naciones. Suficiente, mira. Emiliano, te reitero con toda seguridad, eso no es parte del Evangelio según Mateo.
Es parte de una introducción hecha en el siglo XX por alguien que ha hecho la edición que tú estás trabajando, y ahí está. No es el Evangelio comienza en el capítulo 1. Antes del capítulo 1, no es el Evangelio según Mateo, es alguien que ha metido la mano, y bien, ¿no? Como tenemos en cada una de nuestras Biblias, tenemos introducciones, pies de página, comentarios, en buena hora, pero no es Evangelio. Eso tiene que quedarte clarito. Ahí veo Correcto. la mano de Rubén. Adelante, Rubén. Sí, yo quería comentarles un momento en la vida de Jesús donde lo lleva a un monte, al monte Tabor, a orar. Ese pasaje de la transfiguración del Señor está en los 3 evangelios sinópticos, no está en Juan. Y ahí se muestra la divinidad del Señor, porque los lleva a los 3 discípulos, a Pedro, Santiago y Juan, se van a orar a un monte y ahí el Señor se transfigura y ahí se muestra su divinidad conversando con Moisés y con Elías, y su cuerpo se vuelve de color blanco, muy blanco, no solamente su cara como Moisés, sino todo su cuerpo. Y es por eso que los 3 discípulos, pues se asustan, ¿no? Se asustan de ver al Señor transfigurado ya en Dios. Ese pasaje es, digamos, importante y nos muestra la divinidad y la humanidad de Jesús. Claro, es un buen punto, gracias. Abonando a lo que ha expuesto el hermano, bueno, recordando lo que figura en Mateo, también Jesús puso de manifiesto su naturaleza divina, ¿no? Cuando señala en Mateo del 11, 27, dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y ahí muestra su naturaleza también divina, ¿no? Claro. ¿Ven? Encontramos varios elementos. Y en general, esta doble naturaleza está siempre presente. No podemos decir ahora Jesús muestra su naturaleza divina. En otro momento muestras su naturaleza humana. Porque Jesús es ambas cosas a la vez, hermanos. Ese es el punto que quería resaltar. Nos hemos tomado varios minutos, pero valía la pena. Y gracias a la hermana que hizo la consulta, que no compartimos su nombre, no tiene mucho sentido, pero gracias, porque da pie para aclarar. Atala, ¿quieres mencionar algo? Atala. Atala, ¿quieres? No. Ayúdame, si no, por favor, cierren los micrófonos, hermanos. Manuel Pablo, Juan, es apóstol. El evangelista Juan ha sido apóstol de Jesús. Claro. Claro que sí. Es ese muchacho, el discípulo más joven, ¿no? Que acompañaba a Jesús. Que es uno de los 3 más cercanos en varios momentos. En varios momentos está Pedro, Santiago y Juan. Luego, en el momento de la última cena, cuando reclina su cabeza en el pecho de Jesús. Luego, cuando Jesús en la cruz, Jesús le encarga a su madre. Ese es Juan. Ese es Juan el apóstol y Juan el evangelista. Y como dijo la hermana, el evangelio según Juan lo menciona como el discípulo más amado. Ese es Juan.
Pero Juan no nos muestra la naturaleza divina de Jesús al margen de la humana. No podemos separarlos, nunca. Bueno, les decía, miren qué valioso. El tema no lo hubiéramos tocado, sino es que gracias a la hermana hace una pregunta por el WhatsApp y yo antes que contestar le dije, no, esto vale la pena, es un buen punto, conversémoslo entre todos. Ven el valor de sus intervenciones. Es muy rico. A ver, continuemos, hermanos. El tema de hoy entonces es la resurrección de Jesús. Y para ordenar la reunión y que no sea un vacío como lamentablemente fue parte del jueves pasado, entonces les he compartido como preguntas guía. Primero, ¿qué dice la Biblia sobre la resurrección de Jesús? Segundo, ¿se puede ser cristiano sin creer en la resurrección? Tercero, ¿qué ha cambiado en el mundo por la resurrección? Cuarto, ¿pudo Jesús no haber muerto realmente en la cruz? Quinto, ¿hay pruebas de la resurrección de Jesús? Entonces tenemos 5 preguntas grandes, interesantes, y como les digo, nos va a guiar en el diálogo de manera que no hayan esos silencios que son terribles, ¿no? Yo aprendí, me puse a pensar y digo, ¿de qué manera? A ver, espero que esto ayude más. Entonces, a ver, hermanos, primera pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre la resurrección de Jesús? Es un primer tema, después vamos a ver los otros. Quedémonos en ese primero. ¿Qué dice la Biblia sobre la resurrección de Jesús? Y como recuerdan, la segunda parte del jueves pasado lo buscamos, lo leímos, nos organizamos, una hermana leía de Marcos, otra de Mateo, otra de Lucas, otra de Juan. Y eso lo he ordenado aquí para ver si nos ayuda un poquito más y se nos fija más. Así que quede bien claro. Entonces tenemos 4 versiones del Evangelio, como hemos dicho hasta el cansancio. Alguien diría, tenemos 4 evangelios, pero yo les digo no. El evangelio es uno solo. El evangelio es la buena noticia de Jesús y hay 4 versiones de esto. Y hay más, realmente hay más de 100, porque son 4 versiones que nuestra Biblia ha recogido y los considera como libros canónicos, pero hay más de 100 que están fuera. Entonces, versiones de la buena noticia hay bastantes. De las 4 que nuestra Biblia recoge, algunas preguntas. La primera, que ya la vimos el jueves, que les digo solamente para reafirmar y consolidar su idea. ¿Quiénes fueron al sepulcro la madrugada del primer día? O sea, Jesús muere en la cruz un viernes, que es el 6º día. El 7º día es el sábado, el sabbat judío. Ellos están prohibidos de mover ni un dedo. Jesús permanece en el sepulcro. Pero al 8º día, es decir, el domingo, hay personas que siguen a Jesús y que se acercan al sepulcro. ¿Quiénes son? Y vimos que en la versión de Marcos son María Magdalena, María y Salomé. En la versión de Mateo son María Magdalena y otra María. En la versión de Lucas dice varias mujeres. Y en la versión de Juan dice María Magdalena. Ok, esto lo vimos el jueves, lo hemos leído de nuestras Biblias,
Y ahorita lo que quiero solamente es que lo fijen, recontrafijen. A ver, estamos revisando qué dice la Biblia sobre la resurrección de Jesús. ¿No? Entonces, otra pregunta. ¿Qué vieron al llegar al sepulcro? Marcos nos dice que vieron que la piedra había sido corrida. Dentro del sepulcro vieron un joven sentado a la derecha. Inmediatamente nosotros pensamos, ¿no? Hay un joven sentado dentro del sepulcro a la derecha de esa piedra que había servido para que yazca el cuerpo de Jesús fallecido. Y al toque pensamos, ¿quién puede ser ese joven? Sino un ángel, ¿no? Entonces, Mateo, ¿qué dice? Miren a diferencia de Marcos, ¿no? Las mujeres vieron, dice Marcos, un joven sentado dentro. Y en Mateo se nos narra que un ángel bajó del cielo, hizo rodar la piedra y se sentó sobre ella. En la versión de Lucas, encontraron movida la piedra, se aparecieron dos hombres con vestidos deslumbrantes. Una vez más, ¿no? ¿Quién puede tener una ropa deslumbrante? Lo habíamos visto, el rostro deslumbrante de Moisés, como nos recordó nuestro hermano Juan, la ropa y el rostro deslumbrante de Jesús en la transfiguración. ¿Quién puede estar con vestidos deslumbrantes? El que viene de estar frente a Dios. Claramente, entonces, en esta versión de Lucas, estos dos hombres son ángeles. Se dan cuenta por simple deducción. ¿Y Juan qué dice? Juan dice, vio que la piedra había sido sacada. Y poquito más allá dice, vio María Magdalena, ¿no? A dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno en la cabecera y otro a los pies. Entonces, son 4 versiones, no coinciden, pero ¿eso nos hace problema? Me pregunto, ¿no? El hecho de que no sea exacto, que uno diga que es 2 mujeres o varias mujeres, o una mujer, que había un ángel o 2 ángeles, que uno que bajó del cielo, que ya estaba sentado. Son pequeñas diferencias, pero sienten que eso les mueve el piso, sienten que eso nos haría dudar. ¿No? Les pregunto, ¿qué comentan? Pienso que no, porque son diferentes maneras de contar un acontecimiento, ¿no? Pero que al final dicen lo mismo. Claro, Luisa. Gracias. El hecho esencial es el mismo, los detalles cambian. Cambian detalles, pero el hecho esencial es el mismo. Ojo, estamos enfocándonos en la resurrección. Entonces acá los 4 nos dicen que Jesús, cuyo cadáver había sido puesto dentro de ese sepulcro, ya no está. Oh. A ver, Augusto, ¿levantaste tu mano también? No, solo para mencionar que como cada evangelista se basó en distintos testigos oculares, cada testigo ocular se centraba en ciertos detalles que quizás los otros no le tomaron mayor importancia o quizás los otros,
no se acordaban, ¿no? Entonces, por eso pequeñas diferencias, pero como tú dices, la esencia del mensaje es lo mismo. Miren, qué interesante lo que dice nuestro hermano Augusto, ¿no? A ver si lo profundizamos un poquitito. Augusto nos dice, hay cuatro versiones, en esencia las mismas, pero cada uno tuvo un referente, un testigo ocular diferente. Es así, a ver, pensemos un segundo. Marcos escribe esta versión, y Marcos vio el sepulcro vacío. No. ¿Cómo es que se entera? Probablemente del testimonio quizás de alguna de las mujeres. ¿Ya? Y sobre todo, de Pedro. Acuérdense que Claro, Marcos, exactamente. Y después Marcos fue el brazo derecho de Pedro, era su secretario privado, era su brother, era el que le llevaba hasta el vaso de agua, ¿no? Entonces, Marcos escuchó tanto a Pedro, y Pedro sí estuvo. Pedro caminó junto con Juan al sepulcro. Entonces, como dice Augusto, bien, si bien Marcos no lo vio, pero recuerda lo que Pedro le enseñó. Y recuerden que Pedro, maestro de Marcos, murió varios años antes de que Marcos escribe el Evangelio. Ahora, Mateo. Sabemos que Mateo fue un apóstol. Pero pregunto, ¿Mateo vio la tumba vacía? No, Mateo no la vio. No la vio. ¿Por qué? No. Estamos leyendo que los que fueron los hombres fueron Pedro y Juan. Mateo no. Entonces a Mateo le han contado. Ahora, Lucas. ¿Cómo conoce Lucas esta historia? ¿Es que Lucas estuvo y Lucas vio el sepulcro vacío? No. No, También por las mujeres. ¿por qué, Rita? Por las mujeres. ¿Qué Lucas no? También, aquí tengo Lucas. ¿Cómo sabe Lucas de esto? También por las mujeres que fueron al sepulcro. Pero Lucas no conoció a esas mujeres. Por la Virgen María. Miren, no adivinemos, hermanito. Ya no, ya de verdad, ya pasó la etapa de adivinar. Puntos en contra para el que adivina. ¿Quién es Lucas? Es el brazo derecho de Pablo. Claro, ahí está la Claro, de respuesta. Pablo. Entonces, ¿cómo sabe Lucas esto? Porque Pablo le contó. ¿Se dan cuenta? No hay que adivinar. El que me dice que Lucas se entera por las mujeres, yo digo, ¿acaso Lucas era uno de los apóstoles que estuvo sentado cuando las mujeres vienen corriendo y dicen el Señor ha resucitado? Ahí no estaba Lucas. Lucas era médico, pagano. ¿A dónde estaría en ese momento, no? Y Lucas va a conocer esto a partir de las catequesis de Pablo, sobre todo. Manuel, A una ver, preguntita. sí. Me deja así con duda, porque yo que sepa, Lucas es quien más habla sobre la Virgen María. Entonces, lo que dice la hermana es una posibilidad, que él se haya enterado más por María. ¿Por qué un poco me causa duda de Pablo? Porque Pablo tampoco no conoció directamente a Jesús. Fue uno de los últimos en convertirse después de los 12. Entonces, no sé, yo pienso que más bien Lucas tuvo más información de la Virgen María que el mismo Pablo. No sé si Claro, estoy equivocado. no te contradigo. Pero definitivamente en eso hay especulación. Puede ser, puede no ser. Pero de lo que sí tenemos absoluta certeza es de que nuestro querido Lucas estuvo al lado de Pablo, fiel a Pablo, aprendió un montón de Pablo y escribe su evangelio a partir de todo lo que había recibido acerca de Jesús de Pablo. Lo demás es especulación.
Ahora, que tú me digas que la Virgen le contó, yo les pregunto, ¿acaso la Virgen vio la tumba vacía? Acabamos de No, ver no, la no. diapositiva anterior. ¿Han visto, de acuerdo a uno y otro relato, quién fue a la tumba vacía? En ninguno de los cuatro dice María, la Madre de Jesús. En ninguno de los cuatro. Chequéenlo otra vez, así les digo, para estar claros, ¿no? Sí, Tita. Sí, Manolo, en realidad, por lo tanto nos queda el último, el final, Claro, iba a entrar a Juan, pero ya, el ocular, el que sí vio porque sí estuvo. claro, eso es lo que iba yo a comentar. Entonces hemos revisado a Marcos, a Mateo y a Lucas en la reflexión de Augusto, ¿se acuerdan hace un ratito? Entonces, Juan sí vio, porque Juan y Pedro son los dos que se acercan y miran. Juan llegó primero, pero por respeto a la jerarquía de Pedro, no entró primero. Y dejó que Pedro entre primero. Juan vio. ¿Y qué vio? Vio que la piedra había sido sacada, vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies. Y yo les pregunto una fácil. Miren, esa descripción tanto más detallada de nuestro querido Juan, ¿qué les hace pensar? Dos ángeles dentro del sepulcro, dos ángeles sentados en esa piedra como lecho mortuorio donde estaba apoyado el cuerpo sin vida de Jesús, y en esa piedra dos ángeles, uno en la cabeza y otro en los pies. ¿Qué nos hace pensar? Debería llevarlos automáticamente a una figura lindísima que se refiere a la fe del pueblo de Israel, que se refiere a Arca de la Alianza. al Antiguo Testamento. ¿Sí, El perdón? arca de la alianza. Sí, el Arca de la Alianza. A ver, dos hermanas, Juanín y Tita, han dicho el Arca de la Alianza. ¿Y por qué el Arca de la Alianza? Es correcto, pero ¿por qué? El arca tenía en la tapa labrada dos ángeles que simbolizaban justamente que en esa arca se guardaban las tablas que le habían dado a Moisés, que era la palabra del Señor tal cual. Y los ángeles representaban que eso era, guardaba la palabra de Dios, el Claro. simbolismo que tenía. Miren qué importante lo que dice Tita, para todos. Estamos entonces dentro del arca, está la enseñanza de Dios al pueblo impartida a través de Moisés. Y aparte hay dos o tres cosas más, ¿no? Pero no entremos a ese detalle. Ese es el tema, o sea, esta figura del evangelista Juan es una figura que tiene mucho sentido si conocemos el detalle de la Biblia, porque entonces, ¿dónde hemos visto una escena parecida? Perfecto, como dicen Juanina y Tito, en el Arca de la Alianza. En la tapa del arca están labrados en plata dos ángeles, cada uno con 6 alas, mirándose el uno al otro, y diríamos en la cabecera y en los pies del arca, o acá en la cabecera y en los pies del lecho mortuorio. Miren la maravilla. Y hay otra figura muy relacionada, que es el hecho mismo de la tumba. Y tiene que ver con el arca. Imaginemos el arca es una caja, ¿no? Y levantas la tapa y ahí está hueca. Y se usa para poner
lo sagrado. ¿De acuerdo? Entonces, en ese espacio, en ese cubo donde guardo lo sagrado, ¿a qué se parece también? Miren, una maravilla de reflexión que creo que nunca hemos hecho, pero se van a emocionar. El que no llora, lo botamos del curso, ¿no? A ver, ¿qué sería esto? ¿Qué sería esta arca? ¿Qué sería esta arca, hermanos, sino el vientre de María? Miren esa belleza, el vientre de María que llevó por 9 meses a la criaturita Jesús. Entonces, tenemos que en la tapa del arca estos 2 ángeles vigilantes, cuidando, y dentro del arca lo divino, la enseñanza del Señor. Pero si lo llevamos a María, es su vientre y dentro de él al Señor, en la maternidad de María, ¿no? Miren, les digo, es lindísimo. A mí me emociona cada vez que lo pienso. Es lindísimo. Y miren, otra vez, es nuestro querido Juan. Qué bárbaro, Juan, ¿no? Entonces, si decimos Juan es el evangelio espiritual, vamos notando tantos elementos que corroboran esto, ¿no? Hermosísimo. Pero bueno, hermanos, regresemos. En la versión de Juan, la piedra había sido sacada, vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies. Eso es lo que vieron al llegar al sepulcro. A ver, vamos mirando un poquito más. ¿Qué les dijeron? Y acá tenemos otra vez 4 versiones. En Marcos, no teman, dicen los ángeles. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, ha resucitado, lo verán en Galilea. En la versión de Mateo, no teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, ha resucitado como lo había dicho, lo verán en Galilea. En la versión de Lucas, genial también. El ángel les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Tremenda, tremenda frase. Y que también tiene mucho para reflexionar. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y Juan. En Juan, ya no es el ángel que habla, sino es Jesús a María Magdalena. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Miren, qué lindura. Y continuamos, ¿no? ¿Cuál fue su reacción? En Marcos dice, las mujeres no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Lo leímos el jueves, ahí está en sus Biblias, lo pueden chequear. Así dice. No es que se me ocurra, ¿no? Pero, ojo, Marcos es el primero de los 4 evangelios en haber sido escrito. Luego viene Mateo, y Mateo avanza un poco y dice, las mujeres atemorizadas, sí, pero llenas de alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Hay un paso interesante, ¿no? De Mateo en relación con Marcos. Y miremos en Lucas. Las mujeres regresaron y les contaron a los apóstoles, pero ellos no les creyeron. Y Juan, María Magdalena fue a anunciar
a los discípulos que había visto al Señor y lo que él le había dicho. Y con esta pregunta terminamos ese primer tema. Miren, ¿cuál es el último mensaje a los apóstoles? Y acá tomamos solamente a dos, a Mateo y a Juan, suficiente, ¿no? Pero miren, ¿alguien me ayuda a leer en la versión de Mateo cuál es el mensaje final? A ver, lo hago yo. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Gracias, gracias, Alejandro, es muy clarito. Ese es el último mensaje de los apóstoles, pero tranquilamente podemos entender, y es el mensaje a nosotros. Ahora, ¿qué dice Juan? A ver, otro voluntario. El último mensaje de Jesús y en la versión de Juan del Evangelio. La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Gracias, Tita. Entonces, tiene mucho de lo que en Mateo. Los envío a ustedes. El Señor los envía y nos envía, ¿no? Nosotros, y más todavía con la formación adicional, con una fe fortalecida, tenemos que salir como los apóstoles. Y miren qué lindo acá, y eso podría causar cierta controversia cuando dice: así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. ¿Qué está pasando en ese momento, hermanos? Los apóstoles están recibiendo al Espíritu Santo. Claro, como un Pentecostés. Claro. Entonces, gran lío mental. ¿Cómo es al final de cuentas? Porque después nos van a hablar de Pentecostés. ¿Dónde nosotros leemos de Pentecostés? ¿Qué es este acontecimiento que todos conocemos? En Hechos de los Apóstoles. En el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué es diferente de lo que estamos leyendo acá? Y la razón es bien simple, ¿no? ¿Quién escribe el libro de Hechos? Lucas. Pablo. Lucas, no, Lucas. Lucas escribe el libro de Hechos y habla de Pentecostés 50 días después de la resurrección. Y Juan nos habla de que el Señor sopla sobre sus discípulos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Entonces, es como un adelanto de Pentecostés. Es como que Pentecostés ocurrió antes. Alguien que sea muy, muy riguroso, pero no hay que leer nunca la Biblia así, ¿no? Diría: oigan, pónganse de acuerdo. Total, ¿quién dice la verdad? ¿Quién miente? No, ninguno miente. Ninguno miente, ¿no? Son diferentes autores, diferentes propósitos. Es Juan y es Lucas. Pero acá está clarísimo. Yo no le quito nada al Pentecostés. Pentecostés como nos lo cuenta el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero miren,
para pensar por lo menos, ¿no? Bueno, miren, hermanos, y ahí hemos dado un recorrido largo a la primera pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre la resurrección de Jesús? Ahora, vayamos a la segunda. ¿Se puede ser cristiano sin creer en la resurrección? ¿Algunas respuestas, hermanos, porfa? ¿Podemos ser cristianos y no creer en la resurrección? Definitivamente no. 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 La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo constituye el fundamento de nuestra religión. Bien, Atala, bien, Emiliano. La resurrección es un nuevo inicio. Es como que la vida vence a la muerte. El amor está por sobre todo. Sin la resurrección no tendría sentido el cristianismo. Por eso estaríamos acá reunidos. Con la resurrección, Cristo redime a los que murieron creyendo en Él antes y redime a los que estamos actualmente viviendo por Él. Miren qué importante lo que dice Alejandro. Claro, porque él también se inmola por nosotros en la cruz, muere como hombre por nosotros para darnos vida, ¿no? Por su cruz gloriosa Cristo obtuvo la salvación de todos los hombres y nos rescató del pecado porque nos tenían sometidos a la esclavitud del pecado, ¿no? Él nos libera y participamos de la verdad que nos hace libres en su palabra, ¿no? Entonces, si somos católicos, creyentes y creemos en la Biblia, pues no podemos creer que Jesús... tenemos que saber que Jesús murió por nosotros. Además, Si no es la piedra angular de nuestra fe. Claro, si no Adelante, creemos Marco. si no creemos entonces en la resurrección, como dice Pablo, vana es nuestra fe. A eso ha venido el Señor, a eso vino Cristo, desde el momento que vino y vino a salvarnos, pero primero tenía que pasar la pasión para llegar a la resurrección. De lo contrario, no se puede desligar una cosa de la otra. La consecuencia final es la resurrección. Por favor, micrófonos, hermanos. Ábranos cuando van a hablar, pero si no nos ganamos con todas las cuestiones de la casa, ¿no? Atala. Atala. Es el milagro más grande que Dios ha realizado. Y con él nos inculca a seguir un camino de fe. Perfecto, entonces también estás en la idea. Manuel Pablo. Si no creemos en la resurrección, no podemos pretender ser cristianos, ¿no? Claro. A ver, Julia. Sí, la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo es el misterio fundamental de nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, dice Marcos, es inútil nuestra predicación, es inútil nuestra fe. No, eso no dice Marcos, Julia. Ojo. Sí, Marcos, a ver. Sí, a ver, ¿en qué No, parte de Marcos? Pablo. Por eso, pues, no se me quinceen ya a estas alturas, ¿no? Esta es una soy el profesor afirmación con de su Pablo regla. acerca de Marcos. Yo soy como el sí. profesor con la regla en la mano y les doy con la regla, pero ya no. Sí, es Pablo, es Pablo. Claro, pues, o sea, ya pueden haber errores, pero no así tan horrores, ¿no? O sea, son palabras de Pablo, no de Marcos. Lo anoté en Marcos. Sí. No, por eso, pero yo soy fastidioso, pero con buen ánimo, ¿no? A ver, ¿quién más sabe? Augusto tiene su manito levantada. Bueno, la resurrección es la base de nuestra fe, ¿no? No solo la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor, sino también que Jesucristo abre la puerta para, en su segunda venida, nosotros también vamos a tener una resurrección similar, ¿no? Es la esperanza de poder resucitar y unir nuestras almas a un cuerpo ya glorificado digamos, en un futuro, ¿no? Abre las puertas Jesucristo a eso. Bien, entonces Augusto nos dice
que la resurrección es esencial a nuestra fe, ¿no? Y la resurrección nos abre las puertas a todos. Diríamos en el sentido más puro teológico, nos abre las puertas del cielo. Las puertas estaban cerradas desde el pecado original. Y con la entrega de Jesús y su resurrección, se abren las puertas del cielo. Diríamos entonces, en un sentido teológico claro, es que con la pasión y entrega de Jesús y su resurrección, se restablece la relación de armonía del hombre con Dios. Miren lo que les digo, palabras mayores. Si la escriben, escriben en mayúsculas, ¿no? La pasión de nuestro Señor y su resurrección restablecen la relación entre el hombre y Dios, una relación que se había roto desde el pecado original. Miren el sentido enorme. Ana, adelante. También se dice, ¿no?, que la fe en la resurrección de Jesús es algo tan esencial para el cristiano. Si nosotros no creemos que Cristo no resucitó, nuestra predicación estaría vacía, y vacía también nuestra fe. La resurrección de Cristo no es un mero milagro de un cadáver reanimado, ¿no? No es el mismo acontecimiento que sucedió con otros personajes bíblicos, como la hija de Jairo, que fueron devueltos a la vida por Jesús, pero que más tarde, en otro momento, volverían a morir físicamente. Excelente. Excelente, Ana. Manuel Pablo, entonces, ahí no podemos confundir la resurrección con la resucitación, ¿no? Entonces, la resucitación de la hija de Jairo o de Lázaro mismo, el amigo de Jesús, pero no es la resurrección. Bien dicho, Ana, ¿no? Sí, adelante, ¿quién era? yo, Manuel Pablo, sí, una cosita. Es verdad que nuestra fe se fundamenta en esto, en la resurrección. Estoy de acuerdo con lo que están diciendo ahorita, pero acá hay una pregunta que me parece que no está muy clara, no tanto para mí, sino de repente también para mí, ¿no? Pero ¿por qué Jesús resucitó? O sea, ¿qué cosa hizo que Jesús resucitara? ¿Su estado de divinidad? ¿Su estado de humanidad? ¿Por todo lo que hizo en la historia? ¿Porque simplemente tenía que resucitar? Es un tremendo punto de reflexión. A ver, perdón. La muerte es la separación del cuerpo y el alma. Al unirse el cuerpo y el alma, sale la resurrección, ¿no? Se da vida. ¿Es correcto? Por eso resucita también. Pero Manolo, también en la resurrección, Cristo glorifica nuevamente a su Padre y lo glorifica resucitando y también se glorifica a sí mismo. De lo contrario, todo lo que predicó, pues hubiera caído en saco roto, ¿no? No se cumpliría lo que predicó. Y tú lo dijiste hace un rato, cuando hablaste de Pablo. Vamos a ver, y les preparo una diapositiva sencilla para reforzar lo que estamos conversando. Miren. La resurrección es el pilar de la fe cristiana. Y está otra vez la frase que mencionó Tita en Pablo, no en otro lado, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 17. Esa es la ubicación exacta. Y Pablo escribe, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Inútil es nuestra fe. Tenemos una fe sin sentido. Miren la enorme fuerza que le da Pablo a la resurrección de Jesús. No es un tema más, no es un tema anecdótico,
No es un rellenito por ahí, es central, como ustedes han dicho muy bien. Y a ver, ¿algunas ideas más? Decimos, Manuel Pablo, ya Benedicto XVI lo decía de que la resurrección de Cristo es un acontecimiento dentro de la historia que al mismo tiempo la rompe dentro de ese ámbito histórico y la sobrepasa, ¿no? Prácticamente él lo señala como que la resurrección de Jesús es la mayor mutación en absoluto, el salto más decisivo hacia una dimensión totalmente nueva, como claro, nunca antes se había producido en la larga historia de la vida. De claro. eso habla. Es perfecto, Juan, lo que dices. Es perfecto. Y miren, justamente esa siguiente viñeta, en la misma línea, dice, la fe cristiana es fe en una persona viva. Por eso cuando el ángel dice en la tumba vacía, ¿no? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Nosotros no creemos en un muerto, creemos en alguien vivo y decimos esa adhesión a la persona de Jesús. Miren qué importante. Qué importante tenerlo tan claro. La fe cristiana es una fe en alguien que está vivo. Jesús está vivo. A ver, ¿algo más? Decimos el cristianismo naciente ponía en su predicación misionera la resurrección como fundamento de su fe en Jesús. ¿Esto a qué se refiere? No sé si alguno se acuerda la palabrita en griego, la predicación misionera en el cristianismo naciente. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Es una palabra en griego y empieza con la letra K. ¿Alguien recuerda? Querigma. Querigma. Exacto. Exacto, Julián Emiliano. Es el querigma, ¿no? El mensaje es la predicación inicial. Y la predicación inicial, el querigma, lo que afirma es esto. Ese que ha muerto en la cruz ha resucitado. Eso se considera el núcleo de la predicación misionera. A partir de este argumento, ese que se construye toda la catequesis. Incluso, les digo, se tienen muchas sospechas de que en la elaboración de los evangelios, aunque en esto no hay certeza finalmente, ¿no? Pero lo primero que se escribe es la pasión de Jesús. Lo primero que se quiere asegurar, y por ahí el evangelio de Pedro, que no entró como evangelio en la Biblia, pero que es muy respetado, ¿no? Y el evangelio que tenemos como evangelio de Pedro se dedica mucho a la pasión del Señor, a la pasión de nuestro Señor. Entonces, un punto. Y finalmente, era a partir de ese dato de la resurrección que exhortaban a la conversión, a creer en Jesús y a aceptar su camino. Entonces, la importancia de la resurrección es tremenda. No es una cosa de adorno, ¿no? Manolo. Sí. Por eso también en los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro habla sobre que los judíos habían matado al Señor, lo habían crucificado, pero que ellos eran testigos de la resurrección del Señor, en ese momento se convierte en 3,000 personas. Y es justamente porque ellos eran testigos de que sí sucedió el hecho, ¿no? De que sí fue verdad. No, nadie se los vinieron a contar. Entonces, la resurrección es como
en ese momento fue la prueba que validó que todo lo que había dicho Jesús y que él era el Hijo de Dios se justificaba. Bien dicho. Gracias, Tita. Marcela. No. Entonces, bueno, le hemos dado una buena vuelta a esa segunda pregunta. ¿Se puede ser cristiano sin creer en la resurrección? Y recuerdo mucho una conversación con una hermana del grupo, que creo que no está hoy día, pero era la grabación. Ella me comentaba en privado hace unas semanas, no muchas, que había tenido un profesor de Biblia que le decía que él, que era profesor de Biblia y se consideraba súper cristiano, no creía en la resurrección. Miren. O sea, el tema es importante. La tercera pregunta como reflexión. ¿Qué ha cambiado en el mundo por la resurrección? ¿Quién se anima? ¿Qué ha cambiado en el mundo por la resurrección? Presente. ¿Qué ha cambiado en el mundo por la resurrección? Por medio de la resurrección, Cristo conquistó la muerte y se convirtió en un alma inmortal. Ha cambiado que ya nada termina con la muerte. La alegría, la fe y la esperanza han entrado en nuestra vida porque Dios nos ama a todos por igual. También ha transformado nuestras vidas para ser un faro de luz que nos guíe en esta larga vida que tenemos que vivir. Bien, sí. Que ha cambiado en el mundo por la resurrección. Que también nosotros, adheridos a Cristo resucitado, conquistaremos también esa resurrección. Eso es lo que ha cambiado. Por eso que nuestro fundamento de fe es creer en la resurrección. Si yo creo que Jesús ha vuelto a la vida, entonces yo también puedo conquistar esa vida a través de Cristo. Solo en Él está la vida. Entonces yo tengo que estar adherido a Cristo, que es vida. Gracias. Pues, también podría ser la clave para comprender las obras de Jesús. Ya. Perfecto. Manuel Pablo, tras la muerte y la resurrección gloriosa de Jesús, los que creemos en él recibimos el don de la filiación divina, nos unimos a la divinidad del Señor y también es importante porque él destruyó la muerte, ¿no? Y vamos a resucitar todos. Abrió el reino de los cielos para todos nosotros. Es un mensaje lleno de felicidad y de hermosura. Eso pienso. Bien. También Manolo, necesita... voy a decir dos palabritas nomás, dos palabritas. Lo que yo pienso, no estoy leyendo ningún libro. La resurrección, lo principal, de lo que yo he leído más o menos, nos hace hijos de Dios, herederos del reino de los cielos. Y por eso lo podemos llamar Abba, Padre, Padre, podemos decir Padre, porque nos abrió la puerta del cielo que estaba cerrada por siglos. Entonces, nos hace hijos de Dios, nos reconcilió con su Padre, con su sangre. Entonces, para mí, y por lo que he estado leyendo, lo más importante es que si no, no podríamos, sin la resurrección, no nos hubiera abierto la puerta del cielo, nos hubiera perdonado nuestro Padre. Estuviéramos como Adán, bien alejados de él por el pecado. Entonces, le podemos decir Padre, lo podemos llamar Padre, porque por la muerte y la resurrección de Jesús nos abrió las puertas del cielo para ser herederos del reino de Dios. Perfecto. Por eso dijo gracias. que venga tu reino a la tierra igual que en el cielo.
Bueno, eso es lo que yo saco la conclusión de todo lo que estaba escuchando. Bien, Gracias. También el mundo necesita encontrarse con el Espíritu Santo, que es el guía para nuestras vidas. También. ¿de acuerdo? Miren cuántas ideas salen, ¿no? ¿Quién más? Por favor. Porque en la muerte y la resurrección de Jesús, Él nos ha rescatado del pecado, ¿no? Y nos ha adoptado como sus hijos amados. Ujú, gracias. ¿Alguien más acá? Augusto, creo, adelante. Antes que nada, disculpen si se me cortase la comunicación, porque acá hay una lluvia terrible en el norte y se me está yendo la luz. Bueno, sobre la resurrección, es básicamente lo que dijeron los hermanos, ¿no? Que abrió para las puertas del cielo para nosotros. Y lo que se rompió con Adán y Eva fue restaurado por medio de Jesucristo, ¿no? Y ya entramos en una relación de hijos adoptivos de Dios. Excelente. Es por eso que lo podemos llamar padre, ¿no? Y tiene mucho que ver con el evangelio de hoy día, ¿no? Ya yendo en el trasfondo de cómo era antes de que Jesucristo viniera, ¿no? Había un lugar llamado el lugar de los muertos o el Sheol, que decían los, ¿no? Era un lugar que no era el cielo porque no podían acceder al cielo, pero tampoco era el infierno, ¿no? Era como un lugar intermedio. Y con Jesucristo se abren esas puertas, en la parábola del pobre Lázaro y el rico, que la tradición llama el rico Epulón, ¿no? Pero en la Biblia no aparece ese nombre, pero en esa parábola es muy interesante porque se narra cómo era pues ese lugar de intermedio, ¿no? Y con Jesucristo, con la resurrección, se nos abre ya no necesitamos ir a ese lugar, sino directamente ya vamos al cielo, ¿no? Uh-huh. Bien, gracias. Gracias a todos por sus participaciones. Entonces, miren, pasemos, porque nos gana el tiempo, a la cuarta pregunta. ¿Pudo Jesús no haber muerto realmente en la cruz? Miren, la pregunta es ya, y después de todo lo que hemos escuchado y compartido, como que está de más, ¿no? Pero es interesante mencionarlo. Un poquito. ¿Y por qué les digo? Porque hay personajes desde el comienzo de la fe cristiana que han negado que Jesús muriera realmente en la cruz, ¿no? Entonces, para nosotros la pregunta puede ser ya una redundancia, una majadería, una tontera. Pero le digo, hay personas que afirman esto. Y por eso es que lo pongo, nada más. Nada más. Y finalmente la quinta pregunta, que era como quinto tema de reflexión para hoy y para cerrar la reunión. Hermanos, ¿hay pruebas de la resurrección de Jesús? ¿Qué respondemos? Presente. Acá he encontrado las pruebas. 1, sepulcro vacío. 2, la sábana santa. 3, el triunfo de la iglesia, que Jesús resucitó hace 2000 años y sigue vivo entre nosotros. Eso es lo que he encontrado. Ya, gracias, Emiliano. ¿Alguien más que piensa? ¿Tenemos pruebas de la resurrección? Manuel Pablo, Juan dice que 8 días más tarde destaca la figura de Tomás, quien era el incrédulo, el que no creeré si no toco. Y bueno, se dio que a los 8 días él pudo tocar y cayó de rodillas. Y bueno, esto a los católicos y muchos grandes teólogos dicen que no fue una mera coincidencia, sino que se dio esto precisamente por la incredulidad
de las futuras generaciones, ¿no? Él tocó, vio, y para esa incredulidad está esta parte. Qué lindo, Julia, lo que dices. Mira, nos hace recordar algo. Cuando Tomás toca y comprueba, ¿qué dice? Señor mío y Dios mío. Miren, y eso no lo repetimos en Eucaristía. toda ceremonia en la liturgia. Sí, en la liturgia. En toda ceremonia católica, en el momento de la liturgia de la Eucaristía, Señor mío y Dios mío. Hermanos, esas son las palabras de Tomás, que no creía cuando tocó el costado de Cristo y tocó las manos, el agujero en las manos de Cristo. Qué lindo, miren. Señor mío y Dios mío. Pero entonces, yendo a la pregunta, ¿hay pruebas de la resurrección de Jesús? Y miren, para no dejar el tema vacío, y se puede, ya de repente si hay interés, podemos tocarlo más el próximo jueves, pero Emiliano decía, la tumba vacía como prueba, ¿no? Y cuando hemos leído, miren, a propósito, además hemos recordado qué dicen las 4 versiones de la buena noticia de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y nos hablan de el sepulcro vacío. Justamente entonces acá la reflexión es, ¿el sepulcro vacío es una prueba? Y acá hay una figura que más o menos podría ser la que se vivió. ¿Qué dicen los opinólogos? O sea, si somos católicos, convictos y confesos, como es el caso de todos nosotros en este grupo, todos vamos a decir que sí. Pero yo les digo, los no católicos, los no creyentes, no aceptan como prueba la tumba vacía. No sé si alguien se da cuenta por qué. ¿Por qué la tumba vacía no sería una prueba de la resurrección de Jesús para un crítico? Porque podría señalar que ha sido raptado, secuestrado, robado el cuerpo, ¿no? Eso es lo que... En pocas palabras, excelente Tita, en pocas palabras lo has respondido, y esas son críticas de uno y otro, muy versado, muy reconocido, científico, cuando no cree, ¿no? Entonces dice, oye, la tumba vacía, se llevaron el cuerpo, pues. ¿Qué más vuelta le das, no? Entonces algunos de nosotros dirían, no, pero mira qué dice la Biblia. Y ese crítico te diría, claro, ¿quién escribe la Biblia? Gente que cree. Se dan cuenta de la fuerza del argumento. Pero entonces tenemos el testimonio de Pablo. Vamos a compartirlo rapidito, pero miren, y con eso cerramos el día de hoy, ¿no? ¿Cuál es la fuerza que le da la iglesia al testimonio de Pablo? Acá he rescatado de las cartas de Pablo, Corintios y Gálatas, además del libro de Hechos, que no es de Pablo, ¿no? Es escrito por Lucas, pero habla de Pablo muchísimo. Por favor, si algún hermano me ayuda a leerlo. Cayendo en tierra, Pablo oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le respondió la voz: ahora levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán qué debes hacer.
Esto se repite en Hechos 22, 6 al 10. Gracias, Juliana. ¿Puedes continuar? 1 Corintios 9:1. Sí. ¿Acaso yo no soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Luego es 1 de Corintios, ¿no? Jesús. Se me apareció también a mí que estoy como el fruto de un aborto. Y en Gálatas dice, quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia que les prediqué no es cosa de los hombres, porque yo no la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino vino por revelación de Jesucristo. Gracias, Juliana. Miren, compartimos 4 detallitos. Los tres, el segundo, tercer y cuarto, son tomados de las cartas de Pablo y la primera del libro de Hechos de Lucas, pero refiriéndose a Pablo también. El testimonio de Pablo, le llamamos, hermanos. ¿Por qué es tan importante? Augusto tiene su mano levantada. ¿Por qué es tan importante y la iglesia valora tanto el testimonio de Pablo? Pero yo diría que no solo el testimonio de Pablo, ¿no? Porque algo irrefutable que se podría argumentar ante cualquier persona que no crea es que luego de la resurrección de Jesucristo, hubieron distintos testimonios de que él se había aparecido a lo largo de 40 días a distintos grupos de personas, no solo a los apóstoles, sino también a distintos discípulos. Y que luego de ese proceso de conversión, muchos de ellos, bueno, diríamos todos ellos, dieron su vida por ese testimonio. O sea, eso no es poca cosa, ¿no? Si alguien se ve presionado en niegas a Cristo y si fuera mentira la resurrección y fuera mentira todo, o te mato, inmediatamente lo hubieran negado, pero estas personas dieron su vida por su testimonio, ¿no? Y es algo muy importante señalar porque eso no lo hace cualquiera. Y eso es constante a lo largo de la historia de la iglesia. Interesante, Augusto, la reflexión, pero no es lo que preguntaba, ¿no? Porque, te digo, los que aceptan esto son creyentes. Y eso es lo que dicen los críticos. El que escribe el Evangelio, el que cree en esto, es un ya creyente, es un seguidor de Jesús. Y hablan de su gestión, y hablan de visiones, y hablan de una serie de cosas, como diciendo, bueno, eso se entiende en un grupo de gente que se sugestiona tan fácilmente porque creen locamente. Pero Pablo no era seguidor de Jesús, era un perseguidor. No, por eso yo les digo. Se convierte. No, pues por eso, Augusto, entonces me has contestado otra cosa y ahora... Pero era un fanático. O sea, ¿por qué es importante el testimonio de Pablo? ¿Por qué Pablo, la iglesia le da tanta importancia contra todo lo que está ya escrito en los evangelios? claro, Saulo era un fariseo muy estudioso, discípulo de Gamaliel, y que persigue a los judíos que estaban convirtiéndose al cristianismo, no para matarlos, sino porque nuevamente volvieran al judaísmo y cumplieran la ley. Entonces era una persona que tenía un prestigio dentro de la religión judía y que las decisiones que él tomaba pues eran muy bien tomadas en cuenta. Además lo mandaban, era un emisario de la iglesia judía de la época, ¿no? Y resulta que este señor, Saulo, muy entendido, muy seguro de su fe judía, y que viajaba y que siempre traía judíos a que nuevamente vuelvan a seguir el camino correcto, pues tiene el encuentro con el Señor. Entonces, si Saulo era un fariseo comprometido y que decía siempre la verdad y que cumplía todas las leyes del Torá, entonces, ¿cómo no creerle? Claro. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ya miren, el tiempo nos ha vencido. Si quieren lo dejamos para continuar el próximo jueves. Pero lo que ha dicho Tita es,
¿Por qué este testimonio es tan importante versus los evangelios? Porque los evangelios los escriben personas que seguían a Jesús. Pero Pablo estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús. Y a este, el Señor resucitado, se le presenta. Pablo tiene un encuentro con Jesús resucitado y da testimonio de ello. Y ese testimonio, por eso, es tan importante. En pocas palabras, no es el testimonio de un creyente, es el testimonio de un no creyente. Y no cualquier no creyente, como bien ha dicho Tita, no, de un perseguidor, de un apasionado. Ese es el gran valor del testimonio de Pablo. Manuel Pablo, podríamos decir también que a raíz de la narración de creyentes y no creyentes, vendría a ser un proceso histórico o un hecho histórico, digamos, aunado con la fe, ¿no? De los que narran estos sucesos. Podríamos tomarlo así, o sea, desde la perspectiva, digamos, de un no creyente. Claro, yo creo que estamos, si te trato de entender, estamos en lo mismo, ¿no? Es el testimonio de un no creyente. No es un fanático, pues. Yo soy argentino. Argentina acaba de salir campeón del mundo y entonces es lo mejor. Y tú me dices, oye, pero ¿qué objetividad vas a tener, hermano? Tú eres argentino, ¿no? Pero en este caso, a un extranjero le preguntan, ¿y quién es el mejor equipo? Y él dice la Argentina. Un ejemplo malo, pero el valor que tiene el testimonio de uno que no está inmerso. Miren. Alineado. Y en un tema de fe mucho más, ¿no? Es un no creyente que da testimonio, mucho más fuerte que el testimonio de los creyentes. Ese es el gran tema en resumen. Les digo, hermano, podemos dejarlo y si quieren lo tocamos empezando nuestra próxima reunión, porque creo que el tema da para bastante más. Pero eso es lo que quería presentarles esta noche. Miren, hemos tocado el tema de la pasión en su tercera parte del triduo pascual, la resurrección, y ya no dejando el diálogo abierto, que creo que fue una falla mía, sino más orientado. No, más orientado, y miren cuánta participación ha habido. Yo les agradezco mucho nuevamente y bueno, quedamos con una tarea. Avísenme ustedes, por favor, por el WhatsApp interno, qué tema sugieren para el próximo jueves. Tenemos plazo mañana, porque si no, no voy a poder prepararme yo. Entonces, un tema, ya no un libro, sino un tema. ¿Qué tema queremos ver el próximo jueves? Hemos visto la pasión del Señor en 3 reuniones. ¿Cuál es el tema que quisiéramos ver el próximo? Hay varios, ¿no? Hay montones. Pero díganme uno, háganlo por el WhatsApp y yo lo recibo y por ahí lo trabajo, lo aviso con tiempo y el próximo jueves lo conversamos. ¿No? Entonces ya no vamos a ver en ese grupo de los jueves. La idea no es ver un libro, sino ver un tema, pero de esta manera. Creo que aprendí yo la lección. El tema no dejarlo tan abierto que después se me quedan callados, sino orientarlo, y miren, nos falta tiempo. Súper lindo, ¿no? Bueno, hermano. Manuel Pablo, perdón, si nos sugieres los temas. No, ustedes subieranme a mí, pues no sean vivos.